Bueno, en la parte del ADN, no hay... Bueno, este lo veo de los parciales más sencillos, también considerando que yo no hice examen de este, porque se tardó mucho haciendo los exámenes. Bueno, ¿qué importa, no? Yo no hice examen de este, pues. Entonces, no sé yo qué tipo de preguntas te podría hacer. Me las puedo imaginar, pero no les pregunté esa vez eso a las niñas y no me acuerdo. Recuerdo todo lo que nos aprendimos, que es más que nada como estructuras, ¿no? O sea, la estructura y cosas así, más que interacciones y todo eso. Pero bueno, lo checamos. Esa es la presentación, supongo que es como la que les presentó, pero no lo sé. Bueno, es importante que tengas esto claro. Este es, perdón, este es de cierta manera el dogma central de la biología molecular, que te dice que tenemos el ADN se replica, después se transcribe a un ARN, todo esto pasa en el núcleo. En verdad, ya se sabe que también esto puede ser por acá. Existe la retrotranscripción y puedes pasar de ARN a ADN, pero bueno. El ARN pasa por una serie de modificaciones post-transcripcionales, o sea, una vez que ya pasó la transcripción, el ARN pasa por unas modificaciones de ese tipo, que según yo es el siguiente parcial. Y cuando tiene esas modificaciones, le es posible salir del núcleo al citoplasma, donde ya se puede traducir para formar proteínas. Entonces, bueno, eso es una introducción. Y ya. En este caso, se centra en la parte de eucariotas. Esto yo no sé qué sea, supongo que es un guión, pero esto obviamente no es igual eucariota a procariota. Los procariotas tienen un sistema mucho más sencillo en donde la replicación y la transcripción están acopladas en tiempo y en espacio, pero en eucariotas no. Ahorita lo vamos a checar y a qué me refiero con eso. Yo supongo que ya se los ha llegado a mencionar. Entonces, bueno, esto pues no es muy importante. Aparte ya lo viste el parcial pasado, que fue la síntesis de purinas y pirimidinas, y llegabas pues hasta cómo se van a formar esos nucleótidos que conforman posteriormente el ADN, que es este parcial. Entonces, pues bueno, son los precursores activados. Esa es la parte importante. O sea, un nucleócido no está activado, un nucleótido sí está activado. El ATP es pues la moneda, ya sabes cómo le dicen, más de una vez lo has escuchado, que es la moneda de cambio para energía en un sistema biológico. Y el GTP también es la fuente de energía en otros organismos. Y también se usa pues para otras cosas. Obviamente no queremos decir que el ATP es el único importante, pero es el más destacado en todos los procesos energéticos. Y pues sí, es eso, ¿no? Es pues esto mismo, o sea, cosas que pues ya conoces, ¿no? Un enlace glicosídico forma nucleósidos. Un enlace glicosídico se refiere a que yo tengo, por ejemplo, una molécula de... bueno, mejor con esto. Por ejemplo, una molécula de glucosa. Abajo, arriba, abajo. ¿No? Y entonces, bueno, este es el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y pues ya el 6, ¿no? Y ya acá tiene el H. Bueno, a lo que se refiere es cómo se van a enlazar estas glucosas. Por ejemplo, si yo tengo otra igual, abajo, arriba, abajo. Pues este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Si te fijas aquí, entre estas dos, hay un espacio en el que se pueden unir con un oxígeno y ya esto pasaría a ser diferente, pasaría a ser así. Y eso es un enlace 1 a 4, ¿sí? Porque está pues el 1 y se une al 4. Y también existe un enlace, también existen los enlaces glucosídicos 1 a 6, que pues es ay, qué bonito que ya puedo hacer esto. Es básicamente hacer esto.
Le quitamos esta OH de aquí y básicamente se unen así. Entonces, bueno, eso nos importa porque es la manera en la que se puede estructurar, por ejemplo, el almidón, el glucógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es pues un enlace glucosídico o glicosídico. Y en este caso también hay uno para formar los nucleósidos. Porque esta de aquí es la ribosa. Esta, bueno, ya con razón sí dije, pues si yo no estaba usando. Esta es la glucosa. Y pues acá está la base, ¿no? Ya hablo como profe al decir esto, ¿no? Bueno. Y después el enlace éster es el que hace que esto pase de un nucleósido a un nucleótido con el grupo fosfato. Puede ser, acuérdate, un fosfato, dos fosfatos o tres fosfatos. Y pues si está ya trifosfatado, eso se forma ATP, por ejemplo. Si está monofosfatado, pues es AMP. Si está difosfatado, es ADP, ¿no? Y ese es igual para todas las bases. Esto puede ser igual para guanina, para citosina, para timina. Bueno, no, para timina no. No, para timina no. Para uracilo sí. Bueno, eso no es muy importante. Entonces, a lo que queremos llegar aquí es que decíamos, yo tengo aquí mi ribosa, que se une a una base, y eso es un nucleósido. Si yo tengo mi ribosa con una base y un grupo fosfato, esto es un nucleótido. Entonces, ¿cómo voy a unir un nucleótido con otro? Con un enlace fosfodiéster. Pues es básicamente todo. O sea, si te fijas, este ya es un nucleótido como tal, porque ya tengo mi ribosa, la base y el fosfato. Y todo este también es otro nucleótido como tal, ribosa, base, fosfato. Entonces es ahí donde se unen con enlace fosfodiéster entre una base y otra. Esta es básicamente la representación esquemática, en donde solamente nos ponen las ribosas. Las bases lo único que hacen es pues ponernos la letra, y que todas van con su fosfato y van como en esa escalerita, que un fosfato, o sea, bueno, este es el fosfato de otro acá que está acá, y ya es acá otra base, no sé. Y pues este fosfato se podría decir que es de esta, este de esta, y así van, ¿no? En escalerita. Que dice, podemos definir el ADN como un polímero lineal de nucleótidos cuyos grupos fosfato unen desoxirribosas en las posiciones 3 y 5. ¿Sí? Porque acuérdate que es 1, 2, 3, 4 y este que está aquí, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y este que está aquí, 5. Entonces, uno se enlaza en el 5 y en este caso para este de acá sería 1, 2, 3 y aquí está enlazado en el carbono 3. Por eso se hace en las posiciones 3 y 5. Ahora, eso es de forma muy general la estructura del ADN. Pero al igual que, por ejemplo, las proteínas, que las vas a ver más adelante en teoría, el ADN tiene una estructura primaria, secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también lo decía contigo en el otro video, no me acuerdo. Pero bueno, también pues ya lo sabes, supongo que desde mucho tiempo, que pues el ADN contiene toda la información genética de un organismo. Y pues de esa secuencia depende cómo será el organismo. El ADN, todo el conjunto de información genética de un organismo se conoce como genoma. No, perdón. Bueno, sí. Y eso es un genotipo. Genotipo. Y el genotipo va a dar siempre lugar a un fenotipo. Entonces, genotipo es pues la información genética y fenotipo es como lo puedes ver. Por ejemplo, la Julie tiene un gen que le dice que no le va a crecer el cabello por ahora. Y entonces su fenotipo es que está calvita. Por ejemplo, yo tengo un gen que me dice que soy pendejo. Bueno, no, ya. Bueno, o sea, un ejemplo así sencillo es como, puede haber, por ejemplo, un gen que diga que somos de ojos de color, ¿no? Y el fenotipo de eso va a ser pues ojos de color. ¿Cómo se diferencia esto? Que esto es un gen y esto ya es como lo visual.
lo que tú puedes ver. Entonces siempre el material genético va a tener asociado un fenotipo, que es eso, es como a lo que se ve, ¿no? Hay un gen que codifica para el color del cabello y el fenotipo en unos va a ser castaño, en otros va a ser más blanco, en otros va a ser pelirrojo, no sé, ¿no? Así, entonces eso es pues la genética muy general. Y esta molécula de este polímero lineal de nucleótidos se replica a sí mismo, dirige su propia replicación, y esto obviamente solamente ocurre durante la división celular. Si yo tengo mi célula con mi núcleo y mi ADN, solamente me va a importar separar ese ADN cuando yo de aquí quiera tener dos células iguales. Si yo no voy a hacer eso, pues ¿para qué hago la replicación del ADN, no? Entonces, eso está claro, ¿no? De una molécula de ADN, yo puedo tener dos. Y así, pues, estas dos, pues van a dar otras dos y otras dos y luego estas dos, así, ¿no? Entonces, es a eso a lo que se refiere. Sirve de molde para la transcripción de cadenas complementarias de ácido ribonucleico. Eso ya es el ADN, el ARN, ya se verá más adelante. El ADN posee el mismo número de residuos de adenina que de timina y el número de residuos de guanina que de citosina. ¿Por qué? Pues porque son complementarios. Por cada A, o sea, haz de cuenta que yo tengo, no sé, esta secuencia, ¿no? Entonces va a ir con una T, con una A, una G, una C, una T, una A, una C, una G, ¿no? Entonces, T's tengo en total, ¿no? O bueno, si quieres verlo en esta ahorita, tengo 2 T's. Y en este de acá tengo 2 T's. Y de A's tengo acá 2 y acá 2 también. Entonces a eso se refiere. Siempre van a ser iguales porque pues son complementarios. Si por ejemplo yo te dijera, en una molécula de ADN de, no sé, 500 pares de bases, yo tengo 100 adeninas, bueno, así nomás, yo tengo 100 adeninas, tú esperas pues que haya 100 timinas también. Y entonces, pero con esto no podrías como acabar de dilucidar, por ejemplo, todas las secuencias o más bien las proporciones entre las bases en el ADN, porque nos falta un dato, pero bueno, eso creo que viene más adelante. Y si no, vienen los ejercicios del libro. Que también pues supongo que lo haces, ¿no? En el parcial, los capítulos del Strayer, del curso básico que hay, bueno, de todos los libros en verdad, los capítulos que hablen del ADN, pues todos los libros tienen al final de cada capítulo su sección de preguntas y al final del libro su sección de respuestas. Entonces ahí puedes ver pues más o menos cómo contestarías las preguntas que vienen en los libros, a ver pues si están correctas o no. Pero bueno, la composición de las bases de un organismo es característico de independientemente del tejido, edad, nutrición u otro factor. Es decir, el ADN que tenemos, con el que nacemos, es el mismo siempre. Ahorita no me voy a meter a explicarte la regulación genética, la regulación de expresión de proteínas y genes, etcétera, etcétera. Solamente, o sea, es como entender, aunque sea un poco complicado, bueno, para mí lo es a veces, comprender que una célula de mi uña tiene el mismo ADN que la célula de mi cabello, que tiene el mismo ADN que la célula de mi ojo, o sea, todas nuestras células, al ser tuyas, tienen el mismo ADN. Entonces es a lo que se refiere aquí, independiente del tejido, edad, nutrición u otro factor. También el de edad es, si Julie acaba de nacer, va a tener el mismo ADN ahorita del que va a tener cuando tenga 60 años. No va a cambiar, a menos que haya unas mutaciones, pero bueno, también se ve un poquito más adelante. Eso sí me acuerdo que viene en esta presentación. El principio transformante, eso pues no es muy importante, y la verdad no me acuerdo muy bien qué era, pero no me acuerdo, creo que
Creo que era la manera en la que se explicó que era el ADN, algo así. No me acuerdo la verdad. Con que se busque la definición del principio transformante de Avery, con eso sería suficiente. Esto ya lo vimos. Las bases de los ácidos nucleicos se encuentran en sus formas tautoméricas cetónicas que favorecen la formación de puentes de hidrógeno. Bueno, esto es importante. La historia supongo que también se las contó. No creo que sea importante. Te digo, no hice examen, pero no creo. A lo mejor si es el escrito que según yo te toca oral. Tal vez si fuera el escrito sí mencionaría algo de la historia de cómo fue que se dilucidó la estructura del ADN. Pero al ser el examen oral no creo la verdad. El ADN tiene forma de hilo, no forma cristales. Y pues se conoció su estructura por una difracción de rayos X. Y esta pues es la imagen, ¿no? Y ya les contó la historia, que una lo hizo, los otros lo vieron, etcétera, etcétera. Este fue pues el artículo donde se propuso por primera vez la estructura del ADN. Me acuerdo que yo lo vi alguna vez, el artículo como tal. Creo que se propusieron 3 estructuras, pero esta fue la más aceptada, la más entendible y la más fundamentada para dar por hecho que esa era la estructura real del ADN. Y es un modelo de doble hélice en el que tenemos las bases forman puentes de hidrógeno. Una cadena va del extremo 5' al extremo 3'. Del extremo 5' al extremo 3'. La otra va del extremo 3' al 5', porque se tienen que alinear. Y de esa manera, más bien de otra manera que no sería esa, no les sería posible alinearse por las polaridades que tiene cada hebra. Aquí lo tenemos, esto te marca la direccionalidad. Por convención, siempre que se hable de ADN, o sea, si yo te dijera, si tengo la secuencia A, T, T, C, G, por convención, siempre este es el extremo, qué horrible, bueno, siempre se habla de 5' a 3', porque creo que, bueno, no, en este examen no, fue en el cuarto, donde nos puso una cadena y decía, dibuja la complementaria, ¿no? Entonces, considerar que siempre hay que poner los extremos para indicar cuál es el 5' y el 3'. Eso pues se refiere a los carbonos, ¿no? Porque ya lo habíamos visto cuando te expliqué cómo se hace el enlace fosfodiéster y te conté los carbonos. 2 cadenas helicoidales de polinucleótidos enrolladas a lo largo de un eje común que van en dirección opuesta. Los ejes de azúcar fosfato se sitúan en el exterior y las bases en el interior. Al estar las bases juntas, les permite formar estos puentes de hidrógeno que le dan más estabilidad a la molécula del ADN. ¿Sí? Si te fijas también, tenemos A con T, T con A, C con G y G con C. No hay otra manera en la que se apareen debido a la estructura que tienen cada una de las bases. Si te fijas, por ejemplo, la citosina no podría juntarse con la adenina, aunque uno es purina y otro es pirimidina. La adenina tiene 2 lugares para formar puentes de hidrógeno, mientras que la citosina tendría 3. Por eso no hay otra manera en que se apareen más que AT y GC. Las bases son casi perpendiculares al eje y su separación es de 3.4 Armstrongs. La estructura helicoidal se repite cada 34 Armstrongs. 10 bases por cada vuelta de hélice y la rotación es de 33 grados, no me acuerdo eso qué. Pero bueno, aquí es importante saber que pues la estructura helicoidal se repite cada 34 Armstrongs y que la separación entre las bases es 3.4. Entonces pues hay 10 bases por cada vuelta de hélice. No creo que pregunte algo tan específico, pero pues no me parece que sea algo muy difícil de aprenderse. Entonces si puedes, pues ahí está. La guanina se une mediante puentes de hidrógeno con la citosina y la adenina con la timina y forman las pares de bases. Te decía que pues hay estructuras primarias, secundarias, etc. La primaria es esta. La estructura secundaria se refiere a una forma A, a una forma B y a una forma Z. Aquí creo que no tiene la forma Z. En el Strayer, en el libro que tienes,
ahí sí viene la forma Z. Ahora mismo no me acuerdo de las peculiaridades de cada una de las formas, pero sé que la forma más común del ADN en nuestro cuerpo también es la forma B. En serio, ese sí, no recuerdo por qué era la forma B o las peculiaridades. Creo que la forma, o sea, bueno, el hecho de decir que la forma B es la más común en nuestro cuerpo no quiere decir que no esté en la A y la Z, pero pues están en menor proporción. Y me acuerdo que la Z era especialmente diferente por algo. No me acuerdo por qué. Pero sí te digo, no creo que sea tan importante. Y si no, eso sí, aquí no viene en su presentación porque yo no tomaba apuntes ya. Yo ya solamente me ponía a leer los capítulos del libro. Y pues ahorita no lo tengo para ver esos capítulos del libro. Entonces pues ahí lo puedes ver lo de la forma A, B y Z. Es muy poco en verdad lo que te habla de cada una de las tres formas. Y creo que tampoco te explica a detalle las ventajas y desventajas por ejemplo de una y otra. Pero pues lo puedes checar. También el ADN, como puedes ver, hay una parte que se abre más y una parte que se abre menos. Una parte que se abre más y una parte que se abre menos. Estos son el surco mayor, y este es el surco menor, surco mayor y surco menor. Van alternados. Y eso ya nos permite hacer un montón de cosas, pero pues ahorita no es importante, ¿verdad? El surco mayor, aquí, bueno, esto es una imagen tridimensional, entonces sé que es más complicado poder identificar cuál es uno y cuál es otro, o como la manera en la que están. A veces es muy complicado porque siempre pensamos en 2 dimensiones, pero todo es en 3 dimensiones. Entonces tampoco me gustaría para siguientes clases y siguientes temas, o sea, no mis clases contigo pues, porque pues la verdad yo solamente estoy leyendo y medio explicando las diapositivas, pero no me gustaría que te quedes con la idea de que el ADN es totalmente... Ay, qué mierda, es totalmente así. Y va para arriba, y va de arriba a abajo y ya. Sino que, o sea, al final es una masa así todo amorfa. Y se super condensa y todo, pero bueno. Hay un surco mayor y menor. Mayor y menor. Y pues estos son los laterales de cada surco. Se distinguen principalmente por esto. Hay un lateral hacia el surco menor que es adenina y timina, y uno hacia el surco... Ay, no, qué güey, no. Esto se refiere a la manera en la que se pueden cambiar. Te dice, si yo tengo una adenina timina, cómo se va a orientar hacia el surco mayor y cómo lo va a hacer hacia el surco menor, y en qué parte van a estar los enlaces. O sea, para entender que, por ejemplo, este nitrógeno no va a estar acá, o que si este estuviera acá, este sería el surco menor y no el mayor. Tampoco es muy importante, yo no recuerdo que esto lo dijera con mucho entusiasmo, ni que nos lo repitiera mucho como otras cosas. Entonces, pues no. Aquí lo dice otra forma secundaria, es la forma Z. Creo que esta era su nombre por esto. Creo que literalmente era por ese nombre, pero no me acuerdo. Y aquí ya se habla de estructuras super enrolladas del ADN. El ADN se condensa, él no lo ve, y la verdad no entiendo por qué, pero él no ve la parte de las histonas, de la cromatina, de los cromosomas, él ya no ve esas cosas. Te lo voy a mencionar rápidamente, si quieres pues lo buscas. No está difícil de entender. Yo tengo el ADN, yo tengo mi ADN aquí, ¿no? Hagamos de cuenta que esta es una hebra. Digo, está mal hecho, pero así. Bueno, no, mejor lo voy a hacer así. Yo tengo aquí una molécula de ADN. Y entonces a esa molécula de ADN se van a pegar unas histonas. Que las histonas es un octámero proteico. Aquí hay otras atrás. Son 8, pues es un octámero, ¿no? Y se van a pegar así en cada parte del ADN. Van a ir así a lo largo de todo el ADN, más o menos. Y la función de estas histonas es enrollar más al ADN. Entonces yo voy a tener después algo como más o menos algo como esto.
Es un ADN que va dando vueltas aquí y se va a enrollar mucho. O sea, ponle que entró por aquí y sale por acá. Y se va a enrollar mucho. Eso permite que de la molécula de ADN que yo tenía de este tamaño, bueno, más bien de esta longitud, de este espacio físico tridimensional ocupado, tal vez yo pueda pasar a tener una molécula de ADN, la misma molécula de ADN que ocupa este espacio tridimensional. Una vez que se forman estos complejos de ADN con histonas, esto se conoce como un nucleosoma. Y los nucleosomas se van a juntar, porque acuérdate que las histonas iban a todo lo largo del ADN. Entonces, aquí está una, pero tal vez la otra está hasta acá. También ya se enrollaron y todo, ¿no? Todo así. Pero ya una vez que ya se forman los nucleosomas, esos se van a juntar también y van a compactar aún más la estructura del ADN. Y ahí es cuando ya hablamos de que existe una cromatina. Básicamente la cromatina, la cromatina es, pues eso, el ADN súper enrollado, súper compactado. Y aquí habla de eso. Aquí es más o menos para entender los grandes tamaños que tiene el ADN y para comprender por qué se tiene que enrollar. Esto es un plásmido, no lo ven muy a fondo, es un ADN bacteriano. Ahorita te puedes tú quedar con esa idea. El ADN circular se conoce como plásmido y son característicos de bacterias. Así, es lo único que tendrías que saber por ahora. Ah, mira, sí es cierto. Aquí están ya las características de los ADNs de la forma A, B y Z. Esta es importante pues porque es levógira. Estas son dextrógiras. No me acuerdo si en alguna parte está, o sea, está escrito. También me acuerdo que era importante el enlace glucosídico anti y sin. Eso se refiere a la orientación de uno y otro. Te lo puedes imaginar como cuando en química orgánica se estudian las estructuras químicas y su orientación en base a puntos isoeléctricos y todo eso. Y se denominan cis o trans. Entonces es más o menos lo mismo, anti y sin. Aquí unas características de pues cada uno de los modelos. Te digo, estos son los tipos que, los datos que pues como que te sumarían en el examen escrito, pero al ser un examen oral yo veo complicado que encuentres la manera de meter que el ADN de forma A se da cuando hay una reducción de la humedad relativa del ambiente a 75%. Entonces pues no lo veo tan importante. La forma Z, esto que está aquí no quiere decir, por ejemplo, que la forma A haga una reducción de la humedad al 75% o que la forma Z provoque una concentración elevada de sales. A lo que se refiere es que estas dos formas se dan, la A cuando hay una reducción de la humedad y la Z cuando hay una concentración de sales elevada. Ahora ya entramos a la parte que más me gusta. La separación de la doble hélice. Esto es, pues básicamente cómo comienza todo. No manches, no voy ni a la mitad. ¿Cómo se da, cómo pasa la replicación del ADN? Ya me voy a apurar. ¿Cómo se da la replicación del ADN? Bueno, el ADN es un modelo de doble hebra que se tiene que abrir en alguna parte para que entren las enzimas y pueden comenzar el proceso de la replicación. ¿Cómo se da eso? Pues el ADN, bueno, las proteínas se dice que se desnaturalizan cuando se desdoblan de su estructura cuaternaria y pierden su función. Pierden su capacidad, en el caso de ser una enzima, por ejemplo, pierden su capacidad catalizadora, etcétera, etcétera. Entonces, en el ADN, la desnaturalización se le llama a el proceso en el que las dos hebras se separan. Se rompen los puentes de hidrógeno que están aquí y van cada una por su lado independientemente. Una vez que están así, se pueden hidrolizar los enlaces fosfodiéster y dar los nucleótidos libres que están acá. La desnaturalización del ADN de manera natural se da a 95 grados Celsius. Pero esto puede ir cambiando de organismo a organismo.
eso te lo cuento más adelante porque en esta yo creo que también estaba el proceso de PCR. Y bueno, se identificó que la absorbancia de un ADN de cadena sencilla y de un ADN de cadena doble es diferente a 260 nanómetros, que es el punto de la mayor absorbancia. Pues eso es todo. O sea, recordemos que la absorbancia se relaciona con la capacidad de las moléculas de interactuar con la luz, de excitarse con la luz y de responder a los estímulos lumínicos. Entonces, si yo tengo una cadena sencilla, es mucho más sencillo que la luz entre. Si yo tengo una así y le doy luz por acá y por acá y por acá, es más sencillo que la luz entre a que si yo tengo una doble cadena y trato que la luz entre. Va a ser más complicado penetrar aquí y por lo tanto la interacción con la luz va a ser menor en comparación a la cadena sencilla. Eso es todo en ese. Estructuras de la cadena sencilla. Las cadenas de ADN sencillas son pues extrañas de encontrar, son inusuales, pero pueden llegar a existir. Y también existe la posibilidad de que las bases de esa cadena sencilla sean complementarias entre sí en alguna parte, formando este tipo de arreglos que son los butles, que son los tallos butle, así se llaman, o loops, o bueno, ya depende de quién lo vea, ¿no? Entonces, esta es una sola cadena de ADN, empieza aquí, veámoslo así, y termina aquí. Es una sola, pero en este punto sus bases son complementarias y se separaron. En este punto no lo son. Aquí hay uracilos porque esta imagen yo me acuerdo porque yo la he visto en el libro. Es referente al ARN, porque ahí también sucede que las bases del mismo ARN son complementarias y se forman este tipo de estructuras. Pero en este caso pues se usa para ejemplificar la manera en la que eso puede llegar a suceder en el ADN. Por eso es que hay uracilo y no timina. Entonces pues eso puede pasar, ¿no? Y se llama tallo butle. Esta parte no es importante. Superenrollamiento del ADN en procariotas es igual, bueno, no. Porque bueno, eso que te decía yo de las histonas, los nucleosomas y la cromatina, eso se da en eucariotas. En procariotas no recuerdo exactamente cuál es el mecanismo por el que se superenrolla el ADN. Y no creo que sea tan importante, entonces no lo vamos a checar. Y ahora sí, el dogma central de la biología molecular es el que te decía. Ah, mira, aquí sí viene. Tengo el ADN se replica a sí mismo, se puede transcribir a ARN y ese se puede traducir a proteínas. También sabemos ya que es posible que pase de ARN a ADN por un método de retrotranscripción. Y lo que sí no es posible, o sí era posible, bueno, eso no es importante ahorita. Este te lo tienes que aprender, pues bien. No está complicado a mi parecer. Digo, bueno, yo lo uso tanto y lo veo tanto que tal vez yo por eso no lo veo tan complicado, pero sí valdría la pena que lo pudieras aprender. La replicación del ADN se da de forma diferente en diferentes organismos, como ya lo habíamos visto. En eucariotas es de una manera, en procariotas es de otra. Y esto pues es in vivo. In vitro pues es cuando es un ensayo de laboratorio. Y por ejemplo, otro término es in silico, que se refiere a análisis bioinformáticos, por si alguna vez lo escuchas o alguien te lo llega a mencionar. Entonces in vivo pues es en organismos vivos funcionales, in vitro es en condiciones controladas de laboratorio y fuera de un sistema biológico, e in silico se refiere a simulaciones, aproximaciones de sistemas computacionales. La replicación del ADN se da por enzimas, más bien, varias enzimas están involucradas en el proceso de replicación del ADN. Una de ellas es, por ejemplo, una helicasa, que es la enzima responsable de abrir las cadenas del ADN. Si era esa o era la topoisomerasa, a ver. Déjala ver si está en alguna parte aquí. La topoisomerasa. Ajá. A ver, estas partes son importantes. Bueno, se abre el ADN
y tienen que haber, viene la ADN polimerasa, la 2, que es la encargada de sintetizar el ADN complementario a la cadena molde en la dirección de 5' a 3'. Entonces lo va a hacer sin problemas en la hebra adelantada, que va de 3' a 5', porque ella sintetiza de 5 a 3, ¿sí? En la otra, que va de 3 a 5, tendría que sintetizar ella de 3 a 5. Y ahí está el problema. Entonces lo que sucede, lo que digo, a ver, perdón, olvida eso. O sea, esta parte sí, hasta esta parte sí. Tengo una hebra adelantada en donde se va a sintetizar el ADN de 5' a 3'. La polimerasa siempre sintetiza de 5' a 3'. Eso quiere decir que en la cadena de 3' a 5' va a ser más difícil, porque no va a ir de aquí para acá igual, sino que va a ir de aquí para acá, como están aquí las flechitas que te indican la direccionalidad. Y ya se van formando fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki... ¿Qué onda? Bueno, los fragmentos de Okazaki, según recuerdo, pero lo estoy buscando porque no te quiero mentir y luego me vas a decir que yo solamente te miento. Los fragmentos de Okazaki son las pequeñas cantidades, las pequeñas cadenas de ADN que se forman en la replicación del ADN en la hebra retrasada o rezagada. Se generan porque la polimerasa solamente trabaja de 5' a 3'. Entonces va formando el ADN a pedazos. Después esos pedazos se van a unir. Pero o sea, la polimerasa, como todas las enzimas, tiene cierta afinidad por su sustrato. Esa afinidad es muy alta cuando puede ir bien de 5' a 3'. Pero cuando va en la hebra retrasada, esa afinidad se pierde. Entonces lo que pasa es que aquí se une la polimerasa 2. Empieza, pero está medio, no sé, tambaleante y se suelta y se va. Y después vuelve aquí otra vez, se une y hace y aquí ya no está estable y se va. Y vuelve otra vez, hace ya no está estable y se va. Eso va siendo en la hebra retrasada. Y por eso es que se van formando los fragmentos de Okazaki, que después se van a unir con una ligasa, ¿sí? La ligasa pues es otra enzima que se encarga de unir diferentes fragmentos de ADN. No es exclusiva del proceso de la replicación, pero pues es con eso con lo que te tienes que quedar. Yo sé que a Humberto lo que le gusta es que se sepan los detalles. Entonces, por ejemplo, la helicasa, no, ahorita quiero que sea esta para empezar, esta. Tengo el ADN aquí. Tengo el ADN y viene una topoisomerasa que su función es desdoblar el ADN, deshacer esa hélice y dejarlas lineales. Es lo único que hace la topoisomerasa. Viene una helicasa que su función es romper puentes de hidrógeno de manera que se hagan dos cadenas sencillas. Existen unas proteínas llamadas proteínas de una cadena simple, no me acuerdo del nombre en inglés, pero acá está. ¿Dónde está? Single Strand Binding Proteins, que la función de esas es estabilizar las cadenas que se acaban de separar. El ADN, incluso en su forma basal, en su forma normal, incluso en su forma estable, no es tan estable. Entonces lo que hacen esas es que se queden más estables y como que las mantienes separadas para que no se vuelvan a unir en cuanto pase la topoisomerasa. Esta parte ya la vimos. Esta parte no. Desenrollamiento del ADN por la acción combinada de la proteína REP, la helicasa 2 y las proteínas de una cadena simple. La proteína REP se mueve a lo largo del molde de la hebra conductora en la dirección 3' a 5'. ¿Cuál es la cadena conductora? En la que se va a dar la replicación de manera continua, es decir, la que no tiene los fragmentos de Okazaki. Es que aquí lo dice conductora y acá lo dice como adelantada. Son la misma hebra. Entonces la proteína REP
lo que va a hacer es que se va a mover en dirección 3' a 5'. Es decir, yo ya tengo acá, por aquí, ya pasó la topoisomerasa, ya pasó la helicasa, porque ya están lineales y ya están separados. Entonces ya pasó. Si te fijas, aquí está sintetizándose el ADN y esta es la hebra retrasada. Lo que hace la proteína rep es que se va a unir aquí y va a ir abriendo, bueno, no abriendo exactamente, pero más va a ir guiando la direccionalidad de las proteínas de una cadena simple para que se empiecen a unir y evite que, aunque aquí ya pasó la topoisomerasa, se vaya a volver a unir o sea, una hebra con la otra, ¿sí? La helicasa, lo decíamos, es para romper los puentes de hidrógeno. Te decía que por acá ya pasaron. El movimiento es para acá, entonces van a abrir todos estos, van a desenrollar estos, van a abrir estos, van a quedar igual. Y se tendrá que unir proteínas de unión a cadena simple, guiadas por la proteína rep. Esa empezó desde acá y va todo este caminito y va a ir así. Obviamente ya cuando esté aquí, esto ya va a estar desenrollado y se espera que esto vaya así, totalmente lineal. Entonces estas son para evitar que se vuelvan a unir las cadenas de ADN sencillas. Pues aquí lo dice, proteínas desenrolladoras y de unión al ADN en E. coli. Eso también es importante. Te decía, los mecanismos, bueno, hasta la replicación son similares en eucariota y procariota. Es importante, hacia aquí está, no, ¿dónde está? Hay una parte en la que se describe la función como tal de la pol 1, la pol 2 y la pol 3. Porque, te voy a decir, sí me acuerdo, pero de las que me sé son de las ARN. Entonces no me acuerdo muy bien exactamente la función de la pol 1 y la pol 2. Pero ahorita deberían de salir. Espero. Entonces, pues, esto va para acá. Tengo la topoisomerasa, ya pasó por todo esto, ya abrió. Tengo la helicasa, ya pasó por todo esto, ya rompió los puentes de hidrógeno. Tengo una cadena adelantada en donde pues es porque ya hasta acabó y se volvió a unir. Pero tengo la cadena adelantada, siendo esta la pol 2, la polimerasa 2, que va tomando los nucleótidos que ya viste cómo se sintetizan en el parcial anterior, y los va colocando aquí de acuerdo con la complementariedad que tengan con las bases del ADN molde. Aquí no tiene problema porque otra vez está sintetizando de 5' a 3'. En la cadena retrasada está sintetizando de 3' a 5'. Entonces va a formar los fragmentos de Okazaki que van a necesitar los fragmentos de Okazaki que van a necesitar de una ligasa para irse uniendo. Esto se pone aquí, jala un nucleótido o los que sean necesarios, los pone y completa esos espacios. Este espacio de aquí lo completa una ligasa. Y para todo esto se necesitan cebadores o primers u oligonucleótidos o iniciadores. Se llaman de maneras muy distintas, pero son fragmentos de nucleótidos que se unen de manera inicial a donde va a iniciar la replicación para indicarle a la pol 2, a la polimerasa 2, que ese es el sitio en el que tiene que iniciar la replicación. Si no existieran estos cebadores, la replicación no se daría de manera tan efectiva, ni tan... No, pues sí, o sea, efectiva. A lo que me refiero con efectiva es que no sería tan estable la enzima, por ejemplo, al hacer todo el proceso, ni lo haría con una precisión tan buena como lo hace. Ahorita checamos también eso. Las proteínas de unión a cadena simple, porque aquí ya pasó la helicasa y no queremos que en cuanto pase se vuelvan a unir, porque pues tendría que, si ya está acá, tendría que pasar otra vez por aquí. Entonces, otro esquema de cómo se da. Yo sí digo, no veo tan complicado entender estos esquemas. Todos te cuentan básicamente lo mismo. Por ejemplo, aquí dice hebra líder, esta es la pol.
de 5' a 3', de 5' a 3', pero como es la cadena retrasada, va haciendo fragmentos de Okazaki. Esto que pone aquí de ARN, ahorita no me voy a meter tanto a eso, pero tú quédate mejor con que esto es una ADN ligasa. Ahorita no tengo, no le veo el sentido de explicarte por qué esto sí puede ser ARN, entonces ahorita tú quédate con que esto es una ADN ligasa. Y creo que hay otro esquema, no, es la replicación semidiscontinua. Ambas hebras hijas se sintetizan en la dirección 5' a 3'. La hebra pues es lo que ya decíamos, la hebra retrasada, la que tenga los fragmentos de Okazaki, pues se va a sintetizar de manera discontinua. Esta es continua y esta es discontinua, pero pues por lo que ya se vio, porque la enzima se vuelve inestable, se disocia del ADN. Después aquí viene ligasa y lo une, ligasa y lo une, ligasa y lo une, ligasa y lo une. Ahora, eso fue a grandes rasgos todo el proceso de replicación del ADN con las enzimas involucradas. Es importante pues aprenderse la función de la topoisomerasa, de la helicasa, de la proteína Rep, de las proteínas de una cadena simple, la POL2. Te decía, no me acuerdo exactamente la función de la POL1 y la POL3, pero también obviamente tienen una función. Se llaman así por el orden en el que fueron descubiertas, no tanto por el orden de la importancia que tengan. Y pasa igual en el ARN. Creo que me faltó, ahorita que te dije las enzimas, y me acuerdo que sí lo vi, pero no lo dije. Aquí está. La primasa, luego que hace es sintetizar el cebador para la replicación del ADN. Te decía que el cebador es una secuencia corta de nucleótidos que le va a decir a la polimerasa 2 que ahí es el lugar en donde tiene que empezar la replicación. Pero, ¿cómo van a llegar esos nucleótidos ahí? Pues se usa la primasa. Entonces, aquí, hagamos de cuenta, ya pasó la primasa y le dijo, ten aquí unos 6. Y entonces ya vas a saber que ahí tienes que empezar. Esta viene, se une y empieza. Obviamente, para el caso de la cadena retrasada, esa primasa no puede hacerlo como acá, de venir y ponerlo una vez y se va, sino que tiene que estar pues al pendiente, porque cada vez que se disocie la POL2 y se acabe de formar un fragmento de Okazaki, va a tener que ir para poner otro cebador. Pues el cebador puede ser desde una base hasta no me acuerdo cuántas. El chiste es que pues no es muy largo el cebador. Por ejemplo, en el diseño que se hace de cebadores para distintos proyectos, la longitud así máxima de un cebador son como 15 pares de bases, algo así, ¿no? Entonces pues no son tan grandes en comparación a toda la longitud que es el ADN entero. Pero bueno, esa enzima me faltaba. Ahora, hay un modelo semiconservativo que habla de... bueno, esto ahorita lo vemos. Esta parte que está aquí... no, es lo mismo. Aquí dice diagrama esquemático de un ADN dúplex circular cerrado covalentemente con 26 vueltas de doble hélice. Sus dos hebras están lanzadas topológicamente. Esto se podría considerar un plásmido porque es un ADN circular. Y pues eso es lo más importante ahorita. Supongo que les contó el experimento de cómo demostraron que el ADN se replicaba de manera semiconservativa. Es decir, no conservó todo el material genético de una misma célula. ¿O cómo era? No me acuerdo. No, sí, a ver. No me acuerdo en verdad el experimento, pero aquí está. Creo que lo hacían con isótopos de nitrógeno o algo así, creo. Tengo un ADN marcado con nitrógeno 15. Entonces, al dar... O sea, esto es una que marqué de una célula. Al duplicarse la célula, pues va a usar los nucleótidos que tenga en su interior. Y esos nucleótidos no estarán marcados con nitrógeno 15. Acuérdate que el nitrógeno está presente en las bases nitrogenadas que tiene el ADN. Entonces, en este caso el rojo son las cadenas de ADN que sintetizó la célula por replicación.
pero que pues no tienen el nitrógeno 15. Entonces va a ser un ADN menos pesado que el ADN que se introdujo. Se vio que pues las sintetizadas por el organismo no son de nitrógeno 15, pero lo importante aquí es que se ve que son una y una. No es como que las dos se vayan a uno y se formen otras dos y esas dos nuevas se junten para hacer otro ADN. No sé si me explico. O sea, a lo que voy es que tengo una cadena doble de ADN así. Y entonces lo que demostraron aquí es que las hijas... Bueno, pues es que voy a hacer literalmente lo mismo que hicieron ellos, maldita sea. Pero para explicarlo, porque según yo no se entiende muy bien si no lo hago yo. Bueno, tengo mi ADN principal y demostraron que una se va para acá y una se va para acá. Es decir, demostraron que lo que sucede es una y no que yo parto. Lo que querían refutar era la idea de que tal vez de este ADN molde lo que pasaba es que se hacían dos y una era eso mismo dos y la replicación hacía otros dos que se juntaban en una cadena nueva. ¿Me explico? Lo que querían demostrar era eso, que estas dos no sirven de molde para otra molécula de ADN independiente, sino que van acopladas al ADN parental. Creo que le di muchas vueltas y supongo que tú las de estar viendo y diciendo, pues sí lo entendí desde el principio, pero bueno. A eso es a lo que se refiere, porque ya tenía estas dos y cuando hacen su proceso de replicación le va a tocar entonces a uno el azul, a uno el rojo, a uno el azul, a uno el rojo, y son estas de aquí. Pero pues se van a formar otras que van a ser ya puro rojo. Aquí ya se empieza a meter con 3/4 y 1/4 y no sé qué. Pero el chiste es ese. O sea, sí, le di demasiadas vueltas. Perdón. De las hebras del ADN en la replicación, los ADNs hijos van a tener, uno va a tener una hebra y otro va a tener la otra hebra del ADN parental. Eso es todo. Una disculpa. No, en serio. Perdón. Sí, aquí, sí, esto es todo. Aquí está muy, muy bien escrito. Ese es el modelo semiconservativo. Te decía, lo que ellos querían demostrar era que no era el modelo conservativo como es aquí. Y es que no había visto esta diapositiva, una disculpa. Que tengo un ADN parental y que ese ADN parental sirve como molde hacia otro ADN entero y este se va como estaba. No. Y tampoco el modelo disperso, que a lo que se refiere es que será una parte y una parte, o sea, es como ponle la mitad de la hebra parental y la mitad de la hebra que se hizo, la mitad de la hebra parental y la mitad de la hebra que se hizo. Por eso aquí están los colores intercalados dentro de la misma hebra. Si te fijas, esta que está aquí es azul, después es rosa, después es azul, después es rosa. Y no, es toda azul y luego toda rosa. Y pues ya esos son los modelos, perdón, le di demasiadas vueltas. Pero bueno, eso fue la replicación en vivo a manera muy general. Sí te digo, yo supongo que si has ido a tus clases, ya lo has visto. Y este video pues supongo que es más un repaso antes del examen para ver que si te acuerdas de todas las cosas. Pero también yo confío en que has estado leyendo los 2 capítulos del libro que te di. Y pues de manera que lo puedas entender mejor, ¿no? Y ya solamente esto sea como una confirmación de todo lo que ya has visto. Entonces ya checamos estructura del ADN, formas del ADN, también el proceso de replicación in vivo. El proceso de replicación in vitro es una técnica llamada PCR por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa. Pues aquí está, que es una técnica que se utiliza para amplificar un fragmento de ADN deseado. Esto se usa mucho en la investigación, demasiado.
Esta parte pues, no me importa qué hizo. Pero descubrió eso. ¿Cómo se hace? Decíamos que en la replicación el ADN lo primero que tiene que hacer es desnaturalizarse. Bueno, no, ese es en este. In vivo, por la acción de diferentes enzimas, lo que pasa es que el ADN deshace su doble hélice, se rompen los puentes de hidrógeno y tenemos dos cadenas sencillas por otras enzimas, se evita que se unan, se mantiene la estabilidad, se ponen los cebadores, etc. La replicación in vitro se da de manera similar porque ya conocíamos el fundamento. Entonces, tengo un ADN que yo quiero replicar. ¿Qué tengo que tener en un PCR? Supongo que también les hice esa pregunta. Tengo que tener... es que eso hice hoy yo justo. Pero bueno. Tengo que tener un ADN molde de donde voy a copiar las cosas. Tengo que tener mi ADN polimerasa, que esta es especial. Ahorita lo checamos porque yo me acuerdo que eso sí lo menciona él. Esa es especial. Tengo que tener los nucleótidos, que se conocen como DNTPs. No sé si te acuerdas que te los dije en los videos de la unidad pasada. Te dije que son los DNTPs, pero bueno, son los nucleótidos. También tengo que tener mis cebadores o primers u oligos, como les digan. Entonces yo tengo mi ADN molde. Ya tengo la polimerasa que va a polimerizar. Tengo los cebadores que le van a decir en dónde empezar. Y tengo los DNTPs que la pol va a usar para sintetizar. Ok, ¿cómo voy a separar el ADN? ¿Cómo voy a hacer que todo sea así? Si no tengo ni topoisomerasa, ni helicasa, ni proteínas de una cadena simple, ni primasa. No tengo nada de eso. Entonces, lo que pasa es que se descubrió que pues el ADN se desnaturaliza a cierta temperatura, como ya lo habíamos visto. Se desnaturaliza entre 94 y 96 grados Celsius. Creo que lo más común son 94. Lo que pasa es que sin degradar el ADN, se separa, deshace su doble hélice y rompe los puentes de hidrógeno, dando lugar a las dos cadenas simples que necesitamos. Una de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Después necesito agregar mis cebadores. Te decía, esos se mandan a hacer dependiendo del fragmento de ADN que tú quieras amplificar, así se dice, amplificación por PCR. Dependiendo del fragmento, tú vas a diseñar con métodos bioinformáticos tus cebadores. Le vas a decir a qué temperatura esperas que se hagan, cuánto esperas que te den, porque también del cebador va a depender qué tantos nucleótidos va a agregar la polimerasa o la afinidad de la polimerasa por el fragmento de ADN. ¿Sí me explico? Si ese no lo diseñas bien, ponle. Yo esperaba que de este fragmento pues me diera todo el complementario. Si yo no diseñé bien mi cebador, de todo esto a lo mejor me da solo esto y aquí se para, porque no lo hice bien, pero bueno. Entonces, la desnaturalización se hace con métodos físico-químicos con temperatura. Se agregan los oligonucleótidos, los cebadores, los primers, y se van a alinear. Tiene que haber un cebador, un cebador para adelante y uno para atrás. Se les llama pues el forward y el reverse. Porque pues uno va de la 5' a la 3' y la otra de la 3' al 5'. Entonces yo tengo que tener uno para esta dirección y uno para esta dirección. Por eso siempre que tengas tus oligos van pues van en par. Esto es, o sea, datos extra como que tú le puedes contestar, ¿no? Entonces eso es lo que necesitas. Una vez que se unen, bueno, eso también es con una temperatura en específico, porque también eso influye en los puntos isoeléctricos y la estabilidad de las moléculas, etcétera, etcétera. Y después hay un proceso de elongación, que es cuando ya entra la polimerasa, reconoce los cebadores y empieza. Ahora, ¿por qué aquí no estás viendo fragmentos de Okazaki? Lo que pasa es que aquí no tiene la complicación de que acá se extienden las hebras y el espacio y todo. Siempre
te decía, es complicado, yo lo sé, como que imaginarnos las cosas en 3D, pero es más sencillo entender las cosas si lo imaginamos en 3D y salimos de la rigidez de imaginarnos que todo es como está en el papel. Yo siempre he entendido, no sé si sea así, pero mi mente asoció que por lo que la cadena retrasada va retrasada es por el espacio físico tridimensional que tiene la polimerasa, por la complicación que le supone el tener más ADN tanto atrás como adelante y todo eso, ¿no? Entonces, aquí no existe esa complicación, por lo tanto, no tengo que poner la ligasa porque no se van a formar fragmentos de Okazaki. Entonces tengo mi cebador y vas a darle y las va a hacer. De aquí va a salir esto que se refiere a que de este es el ADN molde. Del ADN molde otra vez va a unirse otro cebador y va a hacer otra vez. Todo en la replicación. Esto se refiere a que de lo replicado se va a hacer otro cebador y se va a dar, ¿no? Porque aquí estamos haciendo otro ADN. Es decir, estamos volviendo a este punto. Y otra vez se van a separar. Se les van a unir los oligos. Se van a replicar. Y aquí otra vez, tanto aquí como aquí, tengo una cadena doble de ADN. Entonces volvemos a este punto. Se separan, se unen, se replican. Ese es el proceso de PCR. Por eso aquí está que pasan otra vez 1, 2 y 3. Y por eso pone que es 1 y aquí creo que él no tiene el dibujo. No. Ah, maldito. Aquí él no tiene el dibujito. Deja, a ver. Ya vas a ver toda mi pantalla. Ah, mira, aquí está, justo. Un PCR se representa de esta manera. Creo que así va a ser más sencillo que lo que se entienda. Es hasta aquí. Ay, aquí no puedo hacer eso. Maldita sea. No, sí puedo. ¿Cómo chingado no voy a poder? Así, así. 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 No, aquí no. Quiero que sea aquí. Perdón, pero creo que así es más fácil que se entienda. Aquí estoy subiendo, esta es la temperatura, ¿ok? Estoy subiendo la temperatura a 94 para la desnaturalización. La mantengo en esa temperatura. Y después la voy a bajar porque aquí es la alineación. Aquí se van a juntar los oligos, los cebadores con el ADN. Y después la voy a subir un poquito porque aquí se va a hacer la replicación del ADN. Si te fijas, aquí tengo 35 ciclos. ¿Qué se refiere eso? Te decía que esto, cuando ya están aquí, vuelve acá y hace todo otra vez. Y ya está aquí otra vez y vuelve acá y lo hace otra vez. Eso es un ciclo. Entonces eso pasa para tener muchos fragmentos de ADN de interés. Para no solo tener 3, ¿sí? Entonces es eso. Una vez que ya hizo esta parte de la replicación, se regresa aquí. Separa las cadenas. Alinea los oligos, replica. Separa las cadenas, alinea oligos, réplica. Hasta que acabe, para que tengas una buena cantidad de tus fragmentos de ADN. Y en cuanto acaba, ahora sí, ya baja la temperatura a más o menos 4 grados Celsius para almacenamiento. Porque pues como todo material biológico, son termosensibles las moléculas y entonces es pues complicado que no se degraden. Todo esto se hace pues siempre con todos los reactivos en hielo. Pero eso fue in vitro, componentes de la PCR, pues el ADN molde, la polimerasa, los cebadores, los DNTPs, los nucleótidos. Y esto es la parte que faltaba. Cofactores, que aquí te pone magnesio más 2. El que se usa siempre o casi siempre es el cloruro de magnesio. Es el que se adiciona por si lo llega a decir, a preguntar. Y siempre se usa un buffer amortiguador, que la función de ese es también estabilizar el ADN y evitar que se degrade antes de que se lleve a cabo la reacción. Y todo esto aquí también falta, se hace en agua. Es como pues tu base donde todo se va a mezclar. Y ya, otra vez, aquí está.
tengo el ADN a 95, los voy a separar. Y por eso están aquí, ya no tienen los puentes de hidrógeno. A 72 los cebadores se van a unir. A 55 los cebadores se van a unir. Después a 72 van a replicarse. Y luego otra vez para acá. Y todo. Ese es un PCR. Preparación de PCR, preparación de la mezcla de reacción en tubos pequeños. Las cantidades que se usan para esto son mínimas. Son de microlitros o a veces de nanolitros. Entonces son muy pequeñas los tubos. De hecho lo veo enorme para el tamaño que son, pero bueno. Después se meten en un termociclador, que es el aparato que hace estas cosas. Es lo único que hace. Tú ahí le puedes poner a qué temperatura lo va a hacer y cuánto tiempo va a hacer cada cosa, como el diagrama que te enseñé acá. Lo vas a poner a esta temperatura de 94 tanto tiempo y así. Y ya después esos productos de PCR se van a pasar por una electroforesis en un gel de agarosa. Yo sé que aún tú no llevas operaciones unitarias, pero pues tampoco, es que la mayoría siempre te van a decir, imagínatelo como la operación unitaria de tamizado. Básicamente es, supongo que si conoces un tamiz, una criba, un colador, eso es un tamiz. Entonces eso pasa, si yo tengo harina y lo paso por un colador y le empiezo a mover de manera que empiecen a pasar las partículas más pequeñas, lo que va a pasar es que pues las partículas más grandes no van a pasar por el colador y entonces pues por eso es que colé las cosas, ¿no? En verdad el nombre como formal para eso es un tamizado o un cribado. Y es básicamente lo que pasa con un gel de agarosa, con una electroforesis. El gel de agarosa es como si fuera un colador en 3D. Es que creo que aquí no tiene. Sí, aquí está. A ver, el gel de agarosa es un... Te recomiendo que veas un video, pero pues de uno, de esos de TikTok, no solo para que veas cómo es. Básicamente es un colador que va a separar el ADN dependiendo de su tamaño molecular por su punto isoeléctrico. Lo que se hace es, se hace el gel. Aquí tiene hoyitos el gel y ahí se llama cargar el gel. Vas a poner tu producto de PCR. A veces tienes más de uno y por eso tienes más de un pozo. Y ya, lo único que vas a hacer es con la fuente de poder, con los dos electrodos, vas a poner en uno una parte positiva y una parte negativa. Y si por ejemplo yo cargué el gel aquí, las muestras de PCR aquí, espero que el gel empiece a migrar para acá, de manera que los ADNs más pequeños van a migrar más rápidamente porque no van a tener tanto peso y difícilmente se van a quedar atorados. Te decía, es como un colador. Entonces, mientras más pequeña es la molécula, más sencillo le va a resultar pasar por todo el colador. Mientras más grande sea la molécula, se va a quedar atrapada en alguna parte. Después, esto se ve con luz ultravioleta y lo que se ve es esto. Lo que se refiere a esto es ADNs. Cada carril es una muestra. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 ADNs. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez, aquí lo que hicieron fue algo de plásmidos y cortaron ADNs. Eso ahorita no es importante. Pero entonces eso se usa para validar tu PCR. Te decía, de tu diseño de cebadores, por ejemplo, va a depender el tamaño del fragmento de ADN que vas a lograr amplificar. Entonces, mientras más cercano esté para arriba, va a ser más pesado. Por ejemplo, aquí no se ve, pero se usa también algo que se llama un marcador de tamaño, que es una solución que ya tiene ADNs, no sé, de
de 100, de 90, de 80, de 70, de 60, de 50, para que ya, esos ya sabes tú que se van a quedar aquí, y después los comparas. Si este fuera el de 100 y este fuera el de 80, yo podría concluir que este pesa 80, y este también pesa 80, y este también, más o menos. Y si el de acá fuera el de 25, este pesa 25, este pesa 25, eso. Esa es la electroforesis, pero yo sé que esto él no lo vio muy a detalle, entonces eso va a ser todo. Bueno, aquí se usa para la detección de patógenos en alimentos, también se usaba para la detección del coronavirus, por ejemplo. Pues se toman alimentos, se aísla obviamente el ADN. Se trata de identificar las bacterias que hay que están presentes, eso fue en este estudio. Y una vez que se identifican las posibles bacterias presentes, se realiza un PCR a una muestra del alimento con cebadores que yo sé que me van a dar para esas bacterias. Si las bacterias están presentes en el alimento, voy a ver este bandeo. Si no estuvieran presentes, el carril se vería totalmente vacío como se ve aquí. Eso es todo. La descripción fiable y rápida de microorganismos patógenos en los alimentos es de importancia. La técnica de PCR es específica, sensible más bien, y rápida que otros métodos de detección. Creo que no tienes micro porque después de esta, pero ya verás ahí que son las pruebas bioquímicas. Una aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa en pruebas de parentesco. Esto no va a venir en examen, casi te lo puedo asegurar. Pero bueno. Estos son los cromosomas. Si te fijas, están desde el 1 hasta el 22, el X y el Y. Y no me acuerdo. Esto sí no me acuerdo qué era. No me acuerdo. Esto con nosotros lo vio súper por encima. Entonces no me acuerdo muy bien cómo era. Pero pues en teoría tendría que ser como... Si yo lo veo así, es como lo que me dice la lógica ahorita. Es de, si yo tengo un ADN... Bueno, ponle tú tienes un ADN y Julie tiene un ADN. Obviamente, bueno, hagamos de cuenta que no sabemos que tú eres la mamá. Entonces, si eres la mamá, el ADN en algunas partes conservadas se tendría que parecer. Entonces puedo usar los mismos oligos para las dos. Y si dan los dos, pues si eres tú. Básicamente, así. Y mecanismos de reparación del ADN. El ADN se puede... No sé si está aquí. No, el ADN se puede llegar a dañar de muchas maneras. Puede ser tanto natural como, bueno, tanto espontáneo como inducido. Eso se conoce como mutaciones. La definición de una mutación es una alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN. Puede ser de tan solo una base o puede ser de más de una base. Puede ser una inserción, es decir, que yo tenía un pedazo de 100 pares de bases y se le metió otro aquí y ahora tengo un pedazo de 120 pares de bases y ya cambió todo el material genético porque ya va a cambiar la manera en que se van a leer para el ARN y proteínas, pero eso lo veamos después en el siguiente parcial. Y también pueden ser de lesiones, es decir, yo tenía mi pedazo de 100 pares de bases, se le quitó un pedazo y ahora tengo un pedazo de 80 pares de bases. Igual eso afecta, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar una mutación. ¿Cómo se reparan las mutaciones? Es que sí te tengo que explicar. Bueno, no te tengo que explicar, pero se podría entender más fácil con un montón más de conceptos. Pero este video ya está lo suficientemente largo. No sé ya ni cuánto tengo, creo que más de una hora. Entonces, pues ya voy a hacerlo rápido. El ADN se va a dañar. Se va a cambiar una base, se va a quitar una base, se va a agregar una base, etc. Entonces, el cuerpo, bueno, la célula, tiene mecanismos de reparación. La reparación directa, ¿qué dice aquí? Los dímeros de pirimidina. No, pero esto no es... Eso no es la reparación directa. Bueno, ¿qué dice aquí? Los dímeros de pirimidina vuelven a la forma numérica mediante la fotolíasa, una enzima que absorbe la luz y se encuentra en casi todos los organismos. Uno de los causantes más grandes de las mutaciones en el ADN
son los rayos X y la radiación UV. Entonces la radiación UV lo que hace es que induce la formación de dímeros de pirimidina, en donde se forma este anillo, dímero de ciclobutiltimina, que se forma tras la irradiación de UV entre dos restos de timina adyacentes en una misma hebra de ADN. De forma simple, la radiación ultravioleta puede causar dímeros de timina, ¿sí? Y entonces los dímeros de pirimidina, bueno, sí, es que la timina es una pirimidina. Tú dímeros de pirimidina. La radiación ultravioleta puede causar dímeros de pirimidinas. Y entonces para reparar eso se necesita de una enzima conocida como fotoliasa que absorbe la luz y lo que hace es que pues evita, es como si fuera un escudo. Ve que le va a dar ahí la luz, va a la fotoliasa y repara eso, absorbe la luz y les quita esa carga y listo. La reparación directa no es tan común. Todos estos son más comunes. Por ejemplo, la escisión de nucleótidos. El oligonucleótido, es decir, un oligonucleótido es una secuencia corta de nucleótidos. Te decía, por ejemplo, que esa es otra manera en la que se les dice a los cebadores. Y al final los cebadores no son más que unas cadenas cortas de nucleótidos. Entonces, en este caso es el fragmento de ADN que contiene la lesión se va a cortar, se va a ir y nomás le van a poner ahí otras cosas. Eso es todo. Entonces, en este caso tengo aquí mi fragmento, se dañó. Lo que pasa aquí es que tú ves que pues se va a cortar acá y acá. ¿Y por qué no más aquí y aquí? Es como para minimizar la probabilidad de un error. Porque si, por ejemplo, fuera solamente una base, es más probable que se equivoque la pol. Entonces, lo que haces es que está aquí esto feo, este error, daño, esta mutación. Entonces voy a cortar esa parte, la saco y luego con una ligasa voy a rellenar ese espacio. Eso es todo. Esto pues muy importante no es, la verdad. Reparación por recombinación. Eso se refiere a que se llama recombinación homóloga, que también está acá. Bueno, esto es otra cosa, pero bueno. La recombinación homóloga se refiere a cuando, más que cuando, se refiere al proceso mediante el cual el ADN se repara, tomando como base una cadena homóloga. Supongo que quiero pensar que este punto, pues ya sabemos que es algo homólogo, algo que se parece. Entonces, aquí está. Un ADN, una molécula de ADN puede contener un dímero de pirimidina. Entonces pues va a ser un daño estructural que la célula va a reconocer. ¿Qué pasa? Se va a escindir. No, qué menso. Se va a replicar, ¿sí? Entonces esta se va a ir con una, que es esta. Pero esta está cortada porque ahí no se sintetizó el ADN, porque mientras se estaba haciendo se identificó el error. Mientras tanto, esta de acá es esta de aquí, que estaba bien, y entonces se sintetizó normal. ¿Qué pasa? No se hizo aquí porque se detectó el daño, el error. Entonces se va a hacer una reparación por recombinación homóloga. Es decir, va a tomar una parte del ADN que le consta a la célula que está bien, que en este caso es de que estaba bien. Toma esa parte que va a rellenar ese espacio y la va a cambiar para acá. ¿Sí? También es como un proceso de una mini replicación. Lo va a tomar para acá. Lo va a cambiar. Y ahora está vacío. Pero ahí también puede llegar la ligasa. Al final esto es una escisión de nucleótidos. Al final lo que está pasando ahí es esto. Quito una parte, me queda un hueco, relleno con una ligasa. Al final lo que pasa aquí es lo mismo. Tengo el error, se va a replicar. La que tiene el error no va a tener toda su complementaria porque está el error. La otra sí va a tener toda su complementaria. De la que está bien,
se va a tomar la parte que completa a la que está mal y se va a pasar a la que está mal. Y aquí ahora este hueco se va a llenar con una ligaza. Y ya. También le di muchas vueltas. Esa es la recombinación homóloga. Obviamente esto lo puede hacer siempre que tenga un ADN que se parezca. Te decía que le consta a la célula que está bien. Y no es tanto eso, sino es más que ve y sensa y dice, ok, en teoría va a ver y decir, esta de aquí, esta parte más esta parte se parecen mucho a esta parte más esta parte. Y a esta parte le falta esto. Entonces yo supongo que esto es lo que le falta aquí. Por eso es que lo hace. Y lo pone ahí. El hueco dejado en la hebra de DNA de nueva síntesis frente a la hebra ¿qué? Es llenado por el segmento correspondiente tomado de el que sí estaba bien. Y aquí habla de la recombinación. Es eso que decíamos, es la manera en la que el ADN como va a empezar a alocarse, no sé. Y empieza a hacer entrecruzamientos y combinaciones entre sí mismo. Que eso es algo muy bueno para la parte evolutiva. Tengo esto. Puede ser que se cindan aquí. Y dice, ok, al final, en verdad, este ADN y este ADN son el mismo. Entonces, lo que yo podría hacer es que pues los voy a atravesar. Porque igual, este es el mismo que este. Se van a atravesar y van a ser complementarios. Aquí esta es la serie de pasos que dice que al final te da esto. Esta parte es medio confusa, no es muy importante, la verdad. A lo único a lo que se refiere es cómo comienza. O sea, es que ve, esto es A, B, C, D, G, H, J, K, L. Entonces, todo esto va en secuencia, no son como ejemplos aislados. De aquí va para acá y todo. A lo que se refiere es, yo partí de esto y terminé con estas cosas de aquí. Si te fijas, ya hay ADNs mezclados y eso es bueno para la evolución y la adaptación a condiciones adversas. Eso es todo en la recombinación. Pues este caso pues no es como tal recombinación homóloga, pero el mecanismo de reparación de recombinación sí es recombinación homóloga. Sé que le di muchas vueltas, sé que este video es mucho peor que los otros, pero también te decía, espero que hayas leído los capítulos, que esto sea solamente pues como para dar un repaso. Y si tienes alguna duda, espero que lo veas antes de pues del jueves en la tarde, para que me llegases a decir y te hago un video corto, ahora sí corto, explicándote lo que sea que tengas de dudas.